Primer libro de Samuel, capítulo 12. Israel reconoce su pecado con temor. Dice así desde el versículo 1, dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora, pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Estas palabras de Samuel que está aquí describiendo, bueno, está anunciando en cierta forma su retiro como juez de Israel. Esto era necesario porque de esta manera estaba él dispuesto a bendecir el camino de Saúl como rey, como lo pidió el pueblo. Y aunque Samuel continuaba y él continuaría sirviendo a los propósitos del Señor respecto de su pueblo Israel, el propósito de estas palabras de Samuel pues son darle el lugar de preeminencia como autoridad que le correspondía a Saúl en ese momento. Todo esto a fin de no hacerle sombra, como se dice, eh, a la autoridad del rey. Recordemos que Saúl siempre fue reconocido como juez de Israel y siempre lideró a Israel y el pueblo lo reconocía. Así es de que estas palabras pues no significaron que Samuel estaba renunciando a su llamado, sino que solo disminuía en gran manera su liderazgo. Samuel dio testimonio de ser un hombre de Dios en humildad y lealtad a la voluntad de Dios. Y aunque Samuel dio testimonio con esta actitud de no aferrarse al liderazgo, veremos que años después, lamentablemente, Saúl no pudo seguir ese ejemplo, porque al contrario de Samuel, él sí se aferró, Saúl sí se aferró lamentablemente al trono del reinado de Israel y finalmente, por causa de su mal proceder, el Señor se alejó de él. Pero eso ya se ve más adelante en este libro. Dice ahí el verso 2, dice, yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Esta expresión de Samuel significa que su amor por Israel al describir su caminar durante todos estos años como pastor, pues andando delante de su rebaño, eh, describe la consagración de Samuel, ¿sí? Y bueno, Dios finalmente le hizo un verdadero líder y un pastor para Israel durante todos estos años. Así es de que es muy emotivo este discurso. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo es que va cambiando el discurso con todo el propósito de apercibir al pueblo. Porque está este punto en el que Samuel ya estaba cesando en su liderazgo para dejar libre el camino al rey, pues también implicaba un llamado de atención, una advertencia por las cosas en las que se había estado equivocando el pueblo. Era necesario. Vamos a continuar, vamos a ver cómo se desarrolla este discurso de Samuel. Fíjense, dice el verso 3, aquí estoy, atestiguad contra mí delante del Señor y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguien, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Está diciendo Samuel, bueno, si a alguien le debo algo por causa de algún pecado, estoy dispuesto a restituirlo. Samuel dejó en claro que durante todo su ministerio él no se corrompió. Esta expresión de Samuel era un reto para todo el pueblo, para que delante de todos, por supuesto, si había algo que reclamarles, lo hicieran en ese momento. Y esto es muy importante porque esto es lo que hace la diferencia
en un siervo que se dedica al ministerio conforme al llamado de Dios. Hoy en día, muchos líderes religiosos fácilmente se corrompen por amor a la riqueza y en esa actitud expresan su infidelidad al llamado que han recibido para compartir el Evangelio. El apóstol Pablo en diversas ocasiones hizo lo mismo que Samuel, exactamente. Aclaró a todos los creyentes que jamás fue gravoso al pueblo a pesar de servirle, sino que, por el contrario, siempre trabajó para suplir sus necesidades y las necesidades de quienes estaban con él. Solo por recordar un pasaje, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9, dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Esto que dice Pablo y esto que estamos leyendo en palabras del profeta Samuel rompe el esquema de las religiones de hoy en día, en donde se engaña al pueblo por causa de la corrupción de los líderes religiosos por amor al dinero, en donde sin ningún problema tergiversan las enseñanzas, y por supuesto que sí, son muy gravosos al pueblo. Hoy en día no se preocupan por detenerse a analizar y reflexionar acerca de las palabras de estos hombres de Dios que dieron testimonio delante de todo el pueblo. Hoy es muy difícil que algún líder que vive de las dádivas del pueblo se atreva a retar al pueblo, a sus seguidores, como lo hizo Samuel, como lo hizo Pablo. ¿Y por qué es muy difícil que lo hagan? Porque ellos saben perfectamente que se han dedicado a traficar con el Evangelio. Y eso es vergonzoso. Así es de que siempre que leas estos pasajes en donde los hombres de Dios hacen énfasis en su rectitud, en su dignidad, en su honorabilidad, es muy importante que te preguntes si a quien tú escuchas, si de quien tú recibes el Evangelio, enseñanza bíblica, podría decir esto mismo. Dice el verso 4, entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: el Señor es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Imagínense la seguridad con la que Samuel se atrevió a hacer esto delante de todo el pueblo. Es porque, por supuesto, que él estaba seguro, era un hombre de conciencia limpia, que no tenía ningún problema para hacer esto. Efectivamente, todos estuvieron de acuerdo en que Samuel había sido un buen líder de Israel. Y es interesante que Samuel mencionó nuevamente a su ungido, así lo expresa, como una referencia a Saúl. Y el propósito de esta expresión fue muy a propósito para dejar en claro la idea de la transición. Este momento era un momento de transición entre el liderazgo de Samuel y el liderazgo que iniciaba a cargo de Saúl como rey de Israel. Y la expresión en el sentido de que Dios es testigo contra Israel, pues Samuel la hizo a propósito también para el caso de que el pueblo en un momento dado intentara culpar a Samuel de algo indebido.
Dice verso 6. Entonces Samuel dijo al pueblo, el Señor es el Señor que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Una vez más, está enfatizando este testimonio contra el pueblo. Samuel repitió que Dios fue testigo de que él nunca fue gravoso a los israelitas, primeramente. Y también es interesante que hizo este énfasis acerca de la designación de Moisés y Aarón como premisa de las obras maravillosas que hizo el Señor en la antigüedad, como el hecho de haber sacado a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Samuel hizo este énfasis para dejar en claro que el Todopoderoso era testigo de todo lo que había hecho Samuel como un servicio al pueblo. En los versículos siguientes veremos que Samuel repasó la historia de Israel como muchos hombres a quienes Dios en su momento usó con propósitos divinos y utilizaron este método de resumir la historia de Israel, como por ejemplo Moisés, Josué, Gedeón, y ahora lo vemos con Samuel. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando Esteban, recuerdan, capítulo 7 del libro de los Hechos, fue traído ante el Sanedrín, él también hizo una reseña de la historia de Israel. Aquí en nuestro pasaje, pues Samuel le estaba recordando a su pueblo la fidelidad y la misericordia de Dios hacia ellos. Cuando abandonaron la fe, les condujo a la esclavitud y en su aflicción clamaron al Señor y Él fue bondadoso y les envió un libertador, a Moisés. Así es que Samuel estaba diciendo, tal como había dicho en Mizpa, hasta aquí nos ayudó el Señor. Entonces dice el verso 7, ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante del Señor acerca de todos los hechos de salvación que el Señor ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron al Señor su Dios, y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Hazor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron al Señor y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos, pues, ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerobaal, a Baraj, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Nahas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Aquí les está recordando lo que acababan de hacer en ingratitud total para el Señor. Una vez más, dice el verso 2, y habiendo visto que Nahas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así el Señor vuestro Dios, siendo que Él era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que el Señor ha puesto rey sobre vosotros. Tremendo regañada que le dio Samuel al pueblo. No podía llegar a este punto Samuel, en donde iba a comenzar a cesar su liderazgo, sin antes hacerles ver y hacerles reflexionar al pueblo lo que habían hecho. No fue cualquier cosa, fue algo gravísimo, por supuesto, que al Señor le dolió en el corazón y se lo expresó al propio Samuel. Samuel aclaró sin lugar a dudas que Saúl había sido la elección del pueblo, eso sí,
y en casos similares en las vidas de las personas, muchos creen que la voz de la mayoría y la elección del pueblo tiene que ver con la voz de Dios. No siempre es así. Las escrituras contradicen esa forma de pensar que tienen las personas porque la palabra de Dios declara que por lo general es la minoría la que es más cercana para determinar la voluntad de Dios. Y recordemos cómo fue que todo el pueblo pidió rey, como si fuera eso la voluntad de Dios. Y nosotros lo vimos, e incluso vimos cómo es que en el libro de Deuteronomio está prescrito como una profecía de parte de Dios mismo que el pueblo haría eso. Pero el pueblo, y no significaría que eso sería la voluntad de Dios, sino porque el Señor sabe desde antes lo que va a suceder. Así es de que imagínense, pues estas palabras de Samuel, por supuesto que iban a hacer efecto y ustedes van a ver de qué manera. Dice verso 14, si temiereis al Señor y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra del Señor, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís al Señor vuestro Dios, haréis bien. Es decir, todavía están a tiempo de que no les vaya mal. Tienen que hacer bien. Esta exhortación que hizo Samuel al pueblo es en el mismo contexto de las palabras que en su momento pronunció Moisés. ¿Recuerdan? Cuando dijo que ponía por testigos a los cielos y la tierra contra Israel, poniendo delante de ellos el bien y el mal. Y les exhortó para que hicieran el bien precisamente para que les fuera bien. Dice Deuteronomio capítulo 30, vamos a recordar esto a partir del verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Le está hablando a Israel Moisés. Verso 20. Amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Dice el verso 15, continuamos ahí en 1 Samuel 12, verso 15. Mas si no oyeres la voz del Señor, se dan cuenta que es el mismo contexto de las palabras de Moisés. Por eso quise citar este pasaje de Deuteronomio a propósito, para que recordemos cómo es que una y otra vez Israel siempre fue exhortado en ese mismo contexto. Dice una vez más, verso 15, mas si no oyereis la voz del Señor, y si fuereis rebeldes a las palabras del Señor, la mano de Dios estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Qué fue lo que sucedió? Después de que Moisés hizo aquella exhortación, por supuesto que el pueblo fue rebelde y estuvo contra Dios, se rebeló contra el Señor. Samuel le hizo saber al pueblo que tenían todavía la posibilidad de rectificar el camino, porque si bien habían tomado una decisión equivocada, a partir de ahora debían preocuparse por seguir el camino establecido por Dios. Porque, por un lado, el pueblo podía someterse a la obediencia a Dios, y por otro lado, estaba el camino de la rebelión y la desobediencia, una vez más, el bien y el mal. Así es que si elegían el camino equivocado una vez más, estaban apercibidos de que no contarían con la bendición de Dios. El pueblo conocía los hechos de salvación maravillosos que el Señor había hecho en generaciones anteriores. Por supuesto que lo conocían. Sin embargo, en un momento consideraron que de alguna manera esta generación como que era la excepción en cuanto a la corrección y al juicio, algo muy parecido hoy en día, ¿no? Mucha gente piensa lo mismo, piensa, no, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los elegidos y tienen esta misma actitud, esta forma de pensar de soberbia, de vanagloria, y piensan que no son acreedores del juicio de Dios en ocasiones anteriores. Bueno, ya hemos estudiado
las cartas a los tesalonicenses, en donde hemos hablado acerca de la ira de Dios. Y entendimos qué error se comete cuando quien comparte el Evangelio no percibe a los creyentes acerca de esa forma de pensar, acerca de poner en menos la ira de Dios. El tiempo que va a llegar, porque está profetizado, está anunciado, que va a llegar la ira de Dios. Así es de que es muy importante entenderlo y por supuesto no caer en el error en que estaban ya cayendo una vez más el pueblo de Israel en el tiempo de Samuel. Samuel recordó al pueblo que no eran diferentes a sus padres y Dios no los trataría de manera diferente como lo hizo, sino que los trataría como sus padres. Finalmente, serían dignos de ser castigados por causa de su pecado, el Señor así lo haría. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Y un padre reprende a sus hijos y los reprende por amor, no por odio, por amor. Pero sí los reprende. Y dice el verso 16, esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que el Señor hará delante de vosotros. Aquí viene lo importante. Les está avisando, les está avisando al pueblo que Dios haría una señal prodigiosa, maravillosa, que les causaría espanto. Una vez más, dice el verso 16, esperad ahora aún ahora y mirad esta gran cosa que el Señor hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Les pregunta. Yo clamaré al Señor y Él dará vuestros truenos. Perdón, y Él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos del Señor, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó al Señor, y el Señor dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor del Señor y de Samuel. Tremendo, imagínate nada más, estaban en un tiempo en el que de ninguna manera, por ninguna causa, podría haber truenos y lluvias. Samuel le clamó al Señor para que enviara una señal para confirmar su palabra, y esto que estaba a punto de ocurrir haría que los incrédulos vieran con sus propios ojos que Dios estaba respaldando su palabra que siempre dio desde la antigüedad y la oportunidad que estaba dando a su pueblo aún todavía para hacer las cosas correctamente. Y esta señal, pues por supuesto que impresionaría a todo el pueblo, justo como en la antigüedad. Dios haría por mano de Samuel una maravilla. El Señor haría llover en tiempo de la siega de trigo. Lo sorprendente es que el trigo se cosechaba como la primera de las 3 grandes cosechas del año, aproximadamente entre mediados de mayo y mediados de junio. Imagínate. Y esta era una temporada seca en Israel. Así es de que un aguacero así con truenos en tiempo de cosecha, pues por supuesto que podría dañar el trigo. Entonces imagínense, aquí eh, podemos ver cómo es que la comunión que tenía Samuel con el Señor se manifiesta, y al invocar a Dios, efectivamente el Señor respondió con truenos y lluvias. En temporada de lluvia tales cosas producirían gozo y acción de gracias, ¿no? Por supuesto, pero en ese tiempo, claro que no. Lo que produjo fue temor. La gente tendría que saber que tales cosas solo se producen por la mano de Dios. Dios les había llamado fuertemente la atención con este prodigio, con trueno y lluvias, y lo comenzaron a tomar en serio. Comenzaron ellos, o sea, el pueblo comenzó a entender su error. Sin embargo, Samuel le dijo, no temáis. Ellos llegaron a tomar en un momento dado, o sea, para que esto haya dicho Samuel, significa que
se dio cuenta que el pueblo ya estaba muy temeroso. Así es de que rogaban a Samuel para que orara al Señor y que en un momento dado con la esperanza de que les escucharía, ¿no? Dice el verso 19, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios. O sea, para que esto hayan dicho en este momento una vez más, es porque realmente estaban muertos de miedo. Dice, pero fíjense cómo lo dicen, ruega por tus siervos al Señor tu Dios. O sea, no dice a nuestro Señor, a nuestro Dios, o sea, dice al Señor, dice el pueblo al Señor tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Están reconociendo finalmente que fue algo terrible lo que hicieron, el haber pedido rey como las demás naciones. Samuel acababa de demostrar que era un poderoso hombre de oración, por supuesto respaldado por la bendición del Señor. Pero Israel ahora sabía cuánto necesitaban de Samuel. Y bueno, pudiéramos entender este pasaje como una cierta contradicción porque se suponía que en ese momento Samuel estaba cesando en su liderazgo. Pero ante esta demostración de poder de Dios por mano de Samuel, lo que estaba sucediendo es que, por un lado, la impresión que podría dejar todo esto, pues es que Samuel continuaba con la bendición de Dios, respaldándolo en todo lo que él hablaba. Y entonces, ¿cómo quedaba pues la imagen de este rey que habían escogido a final de cuentas, ¿no? Y que estaban reconociendo que se habían equivocado. Entonces, es una situación muy importante de poder discernir, porque efectivamente lo que estaba haciendo Samuel, y vamos a continuar leyendo, porque se van a dar cuenta que Samuel llega al punto en decirles, Dios puede hacer que esto funcione, con todo y su error de haber pedido rey, pero tienen que hacer algo muy importante. Pero mientras tanto, en este momento estamos viendo que Israel entendió la gravedad de su pecado por haber pedido rey, porque en eso rechazaron a Dios. Ellos fueron conscientes de esto, pero bueno, ya era tarde, ya habían designado rey y obviamente que Dios fue fue quien eligió a Saúl. Así es de que, bueno, quizás si se hubieran dado cuenta desde antes, desde en el capítulo 8 me parece que es cuando comienzan a hablar, van y buscan a Samuel, reclaman la forma en cómo se estaban portando sus hijos y piden rey. Y bueno, Samuel les advierte que se estaban equivocando, pero no quisieron entender. Así es de que ahora estaban en esta situación como atrapados, ¿no? Podría verse algo así como que si estuvieran atrapados, porque finalmente ya entendieron que se equivocaron al pedir rey, pero ya tenían rey y este rey había sido elegido por Dios. Entonces, como que estaban en una encrucijada por causa de su propio pecado. Verso 20. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis. Aquí están las palabras de calma. Dice, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso, no os apartéis en pos del Señor, sino servirle con todo vuestro corazón. Aquí está, en estas palabras está expresado el amor de Dios por su pueblo, a pesar de toda la ingratitud. Y fíjense cómo dice la Nueva Traducción Viviente en este pasaje. Dice 1 Samuel 12, verso 20, dice, no teman, los tranquilizó Samuel, de verdad han hecho mal, pero ahora
asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. Bueno, ¿qué está diciendo Samuel? Ya lo hecho está. Lo que tienen que hacer es adorar al Señor. No se olviden de que se deben a Él. El contexto de esta expresión de Samuel implicó hacerles ver a los israelitas que ya no podían hacer nada por el pecado que habían cometido, al haber rechazado a Dios. Sin embargo, sí podían hacer algo por el presente y por el futuro, que asegurarse de adorar al Señor con todo el corazón, dice, y no le den la espalda. Verso 21. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Entonces aquí Samuel quería que Israel supiera que rechazar a Dios y apartarse de Él simplemente no es bueno para ellos mismos, sino que tendrían que servirle al Señor. Y los motivos espirituales, pues por supuesto que eran fundamentales en esta acción. Dice el verso 22, pues el Señor no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Aquí está la razón. Por su grande nombre, por su grande autoridad, por su gran poder, porque el Señor ha querido haceros pueblo suyo. Samuel quería que Israel supiera que Dios los amaba y que, a pesar de su pecado, lo que habían hecho, pues podían continuar sirviendo al Señor y aún ver la bendición del Señor, porque Él les amaba. Así es de que lo que les está diciendo Samuel al pueblo es que finalmente ellos tenían la oportunidad de continuar siendo bendecidos por el Señor. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Esto lo estaba haciendo el Señor por amor a su nombre, porque Dios ha querido hacerlo. Así que el motivo estaba en Él, en el Señor, no en Israel. Dice el verso 23, así que lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Se dan cuenta cómo es la, la actitud que debe tener todo aquel que ora por el pueblo? Todo aquel que, como Samuel, ha recibido un llamado. Obviamente estamos hablando de un profeta de Dios aquí y tenía una responsabilidad impresionante. Por eso incluso él habla, dice, lejos esté de mí pecar, si es que yo dejo de rogar por ustedes. El apóstol Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, les hizo saber que constantemente oraba por todos ellos. Dice 1 Tesalonicenses 3, verso 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo que nos gozamos, con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro, completemos lo que falte a vuestra fe. Así es de que, pues bueno, imagínense qué importante es la oración, que alguien que comparte el Evangelio, que comparte la palabra de Dios, que comparte la instrucción del Señor, ore por todo el pueblo de Israel. Solamente, dice el verso 24, solamente temed al Señor y servirle de verdad con todo vuestro corazón. Aquí está la condición. Solamente hagan eso. Rectifiquen. Dice, temed al Señor y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Con todo y el rey, imagínense, terrible advertencia. Así es de que solo podemos mantener la perspectiva en nuestras vidas
si nos mantenemos enfocados en las grandes cosas que ha hecho Dios por nosotros. Pero si perdemos esa perspectiva real, pues todo se distorsiona. Así es de que no seamos como muchas personas que tienden a magnificar sus propios asuntos, sus propios problemas, y en ello pierden de vista las grandes y maravillosas cosas que nuestro Dios ha hecho por todos nosotros. Amén.